Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conducen Leonardo Pérez y Dayana Yitzi. No es necesario, aparte después. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Quiero partir este programa rememorando un poco. Hay imágenes que duelen, hay imágenes que generan rabia, otras que generan impotencia y vergüenza. Esta semana pudimos ver todo eso en un solo video. Esta semana vimos como un coipo, un animal salvaje de esta zona del continente, fue brutalmente asesinado por dos jóvenes que encontraron que era muy divertido hacer este tipo de contenido, grabarlo y acabar con la vida de un ser que no tiene culpa de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Qué nos está pasando como sociedad cuando el sufrimiento de un ser vivo se transforma en un entretenimiento, en un espectáculo? ¿En qué momento la crueldad dejó de ser algo que nos escandaliza y se pasó a transformar en un contenido para redes sociales? No estamos solamente hablando de la muerte de un animal, estamos hablando de la pérdida de la empatía, del desprecio hacia la vida y de una preocupante normalización de la violencia, que no solamente vemos en este caso en Argentina, sino que también lo estamos viendo en nuestro país. ¿Por qué? ¿Quién es capaz de disfrutar este tipo de dolor de un indefenso? Que espero que ustedes no hayan tenido que ver ese triste video, porque se nota en la expresión de ese pobre animal que no entendía lo que estaba pasando y que claramente está bastante asustado. La naturaleza enfrenta amenazas enormes, lo hemos conversado en este programa: contaminación, cambio climático, destrucción de hábitat, pero hay una amenaza aún más profunda y peligrosa: la indiferencia humana. Esto nos tiene que hacer ver que la vida de un ser vivo, cualquiera sea, no vale más que la nuestra, y que si nosotros somos los evolucionados tenemos también un deber de cuidar y de proteger, no de quitar a nuestro antojo. Hoy queremos expresar como programa nuestra profunda molestia y condena a este tipo de actos de brutalidad, pero también queremos hacer un llamado a la reflexión, porque proteger el medio ambiente no es solo recitar o plantar árboles o decir las cosas bonitas, sino que también es reconocer que cada ser vivo merece respeto y dignidad. Y cuando permitimos que la crueldad avance y no la cuestionamos, estamos perdiendo algo de nuestra propia humanidad. La muerte de este coipo finalmente no puede quedar solo como una noticia más, sino que tiene que ser un recordatorio de que aún tenemos mucho que trabajar y que este tipo de programas sirve también para generar conciencia cuando hay personas que parece que la perdieron totalmente. Dicho eso, sean todos ustedes bienvenidos a Datos Verdes. Dayana Kitsi, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, y claramente como equipo hacemos ese llamado a la conciencia de reflexionar sobre nuestros actos. Más bien lo dijiste tú con tus palabras. Es muy triste lo que está sucediendo en distintos lugares. Lo del coipo fue terrible, o sea, ver su mirada de miedo. O sea, entendemos que nosotros no nos podemos comunicar, pero hay otro tipo de comunicaciones que podemos entender, y la percepción de la muerte tan cruel, injusta, es terrible. Bueno, hubieron manifestaciones también en el lugar respecto a esto. Esperamos que, independiente del tipo de color político, de ideologías que existan en dicho país y en cualquier otro, se tome conciencia y se haga justicia por este tipo de situaciones, porque así dicen que parten todos los crueles y sabemos dónde terminan. Así es, pero el día de hoy tenemos un gran programa y tenemos un gran invitado. Le queremos ya dar la bienvenida a Jordi Valenzuela Muñoz, quien es presidente de la Agrupación de Usuarios de Transporte Público de la Región de los Lagos y miembro del COSOC de la Subsecretaría de Transportes. ¿Cómo estás, Jordi? Bienvenido a Datos Verdes. Hola, muy bien, luego de un largo viaje además, y qué lamentable es lo que comentaban al inicio, ¿eh? Voy a meter un poquito la colita ahí porque también desde abril de este año estoy de director del Comité Ambiental Comunal de Puerto Varas, y lamentablemente estas son situaciones que se dan seguidos, más de lo que uno quisiera.
por ejemplo, huillines que han sido atacados por perros asilvestrados, o también pudús atropellados por gente que maneja velocidades que no corresponden. Entonces falta un poco de conciencia ahí con nuestra fauna. Totalmente. Así es, Jordi. Oye, te agradecemos porque sabemos todo el esfuerzo que hiciste para llegar aquí después de tu largo viaje, de estar bastante agotado, así que agradecidos que hayas accedido a estar en esta oportunidad con nosotros, compartir este espacio y hablar un tema sumamente importante, porque no deja de ser importante cuando muchos tuvieron que recurrir nuevamente a él, y porque Santiago no es Chile y la realidad del transporte público en el resto del territorio es muy diversa, es muy distinta, y tienen problemáticas también que los afecta directamente. O sea, hace poco hubieron este tipo de advertencias, les vamos a decir, desde parte de los controladores del transporte público en el sur de Chile, de que los precios lo iban a subir, porque no están fijados de manera estricta como están fijados acá en Santiago. Entonces es un tema sumamente complicado, y también hablar de transporte público es hablar de sostenibilidad, de calidad de vida. ¿Nos puedes explicar cómo se junta estas dos directrices desde la sostenibilidad del transporte público para que la gente lo vaya comprendiendo un poco mejor, Jordi? Bueno, lo has dicho muy bien. En regiones hay una realidad completamente distinta respecto a transporte público, y no contamos con tanto transporte eléctrico como aquí en la región metropolitana. Además, en la región metropolitana, de hecho, es una de las después de varias ciudades de China, es la segunda en el mundo donde hay más buses eléctricos circulando. Y sin duda eso ayuda ahora con esto que pasó del alza de los combustibles. Eso ayuda también a que el transporte no se vea afectado por ese tipo de movimientos, de contingencia. Uno nunca sabe si va a haber otra guerra. Ya tuvimos el caso de Ucrania, lo que está pasando ahora con Irán y así. Entonces, en ese sentido, el transporte público también, y además tiene menos emisiones. Ese es otro detalle en cuanto a transporte eléctrico. Pero en regiones no estamos con la misma situación. Dado que ahí todavía andan máquinas muy antiguas, buses muy antiguos, que además, como bien decían, no cuentan con las tarifas reguladas. Entonces vemos alzas de pasajes desproporcionadas, y además los típicos malos tratos. Yo veía una nota de este canal REC que habla que muestra notas antiguas de la televisión chilena, y hay una nota del año 87 donde entrevistan a estudiantes en la Alameda y hablan mal de los choferes, y dicen, no me quiso llevar, pasó por allá, todo porque era estudiante, del año 87. Y claro, pues eso se mostraba en Santiago como algo, oye, mira, qué retro, qué retro. O cuando en el Día del Patrimonio sacan las máquinas amarillas, pero en regiones eso está todavía. Entonces esa es la situación que estamos viviendo. Oye, Jordi, ¿cómo influye, ¿no?, la movilidad en tu región en particular con respecto a las oportunidades en educación, trabajo, el acceso también a los servicios de las mismas personas? Porque claro, tú nos comentas que efectivamente hay una brecha entre Santiago y las regiones, pero con este tipo de alza, obviamente se dificulta un poco lo que el acceso a las personas a todo esto que comenté. Sí, y además hay menos oferta porque, por ejemplo, los centros de salud familiar, el famoso CEFAM, tienen generalmente una capacidad de 35.000 pacientes. Sin embargo, como la población no es tanta como la que hay aquí, sobre todo en cierto rango territorial, entonces pasa que hay menos oferta, pues menos CEFAM que los que podrían haber, por ejemplo, en la región metropolitana. Entonces, ¿qué pasa? Que hay comunas chicas, por ejemplo, Puerto Vara. Puerto Vara, yo viví 6 años en Puerto Vara, ahora 1 año en Puerto Montt, y en Puerto Varas cuentan solo con un CEFAM, y ese CEFAM está como en la parte alta de Puerto Varas, pero Puerto Varas de punta a punta son cerca de 6 kilómetros, o sea, no es más que eso. Entonces, ¿qué pasa? Que de las puntas, de los extremos de la ciudad, para poder llegar al CEFAM,
tienes que tomar 2 locomociones, y en Puerto Varas no hay buses internos, solamente hay un monopolio de los colectivos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, para poder llegar al Cefam, por ejemplo, de un sector, vamos a dar un ejemplo, la Villa Alta Esperanza, tú tienes que tomar 2 colectivos, y uno actualmente te están cobrando 1.000 y 1.000, o sea, es absurdo, o sea, 2.000 pesos solamente para llegar al Cefam. Entonces, y lo mismo pasa con los colegios. Mencionabas ahí la educación. Por ejemplo, también hay un caso que nosotros siempre lo hemos relevado, que también es justamente de la Villa Alta Esperanza en Puerto Varas, que tiene 2 hijos en el colegio Altas Cumbres de Puerto Varas, y eso está en Mirador de Puerto Varas, que es el otro extremo de la comuna, pero el otro extremo son 6 kilómetros, pongámonos eso en mente. Entonces, ¿qué pasa? Que para llegar ahí sí o sí tiene que tomar también 2 colectivos, pero es la mamá con los 2 hijos, y esos son 3 pasajes porque el colectivo no cuenta con tarifa estudiante. Entonces, ¿cuánto se gasta en llegar al colegio? Es increíble, o sea, ahí ya tenemos 1.000, 2.000, tenemos 6.000 pesos, entonces es demasiado. Y esa es como la situación que se da, o sea, sí se genera una brecha importante en cuanto a acceso a salud, a acceso a educación, y también acceso a trabajar para poder generar ingresos. Claro, totalmente, y es muy cierto. Finalmente lo que hoy día pasa es que este tipo de molestia ciudadana se está replicando en muchas regiones. O sea, es un poco impensado hablar de sostenibilidad y de lo bueno que, porque claro, cuando uno imagina desde Santiago a Puerto Varas, uno imagina un lugar muy bonito, una vegetación muy vistosa, pero aquí también, claro, tú nos comentas que hay un trasfondo que no es tan feliz finalmente, que es un deterioro constante y repetido en el transporte público que afecta claramente la vida de todas las personas que habitan ahí. Sí, mira, además, Puerto Varas, bueno, efectivamente es muy bonito, Puerto Montt también, Cochamó, todas esas zonas que están ahí, Calbuco, Osorno, Chiloé, la provincia de Palena también, pero todos tienen esta brecha de conectividad, y algunos casos son críticos. Por ejemplo, la comuna de Cochamó igual es conocida, ahí se grabó la famosa ley de Baltasar, y además es conocido porque a nivel internacional es conocido como el Josephite chileno, o sea, porque es realmente un lugar muy bonito. Pero por ejemplo, para viajar allá desde Puerto Varas, que es la comuna vecina, te sale 6.000 pesos. Entonces, y en verano le suben más, le cobran más al turista. Y cuando fue el tema del alza del combustible, subieron en su Facebook un comunicado. Hola, por el alza del combustible, a partir del día que fue el 26 de marzo, el día que subió el combustible, a partir del 26 de marzo nuestros pasajes suben 1.000 pesos en todos los trayectos. Entonces imagínate, pues, ahí uno hace la típica frase que dice un poco del picado, como dice, oye, por 30 pesos pasaron otras cosas, y aquí subieron 1.000 pesos el pasaje, y así en varios recorridos. Mira, entre Gualaigüe y Puerto Montt, Gualaigüe no es tan conocido, pero hay una localidad de Gualaigüe que sí es muy conocida a nivel nacional, se llama Hornopirén, y esa es la localidad principal de Gualaigüe. De Hornopirén a Puerto Montt, que también son comunas vecinas, solo que cuenta con un transbordo en ferry de por medio, el pasaje valía 7.000 pesos. Y con el tema del alza del combustible, lo subieron de 7.000, ¿a cuánto creen que lo subieron? 10.000, quizás. Así es, a 10.000 pesos. 3.000 pesos. Wow. Y más encima aquí entra otro detalle, que ya viene con lo legal. Seguro vieron una noticia ahí que decía que las alzas posiblemente no serían legales por no ser avisadas con 30 días de anticipación. ¿Qué pasaba con eso? Que la interpretación oficial hasta ahora era que eso era solamente para el transporte urbano. ¿Qué quiere decir urbano? Que va solamente dentro de zonas urbanas. Entonces, a diferencia de Santiago, que hay una zona metropolitana y una conurbación donde, si bien son hartas comunas, que Santiago, Providencia, Las Condes, ¿cuál más puedo mencionar? Quinta Normal, ahí legalmente hay una conurbación, una zona metropolitana. Sin embargo, allá no está esa figura todavía. Entonces pasa que, por ejemplo, entre Puerto Montt y Puerto Varas, por mucho que estén al lado, que son comunas que están al lado,
no existe eso. Entonces pasa que el transporte entre Puerto Montt y Puerto Varas, por ejemplo, como no existe eso, pasa a ser catalogado rural, aunque vaya solo por zona urbana. Entonces pasa que en teoría no tenía la obligación de avisar las alzas con 30 días, pero pasa que en abril de este año, y esto me sorprendió, salió una circular de la Subsecretaría de Transporte diciendo que no, ¿sabes qué? Los 30 días son para todos, urbano, rural, interurbano. Entonces eso cambia todo. Y bueno, esa es una de las últimas gestiones que nosotros hemos hecho, porque aparte de visibilizar, siempre estamos haciendo cosas, y una cosa que hicimos ahora es presentar a Contraloría, en el fondo, una presentación para que este tema pueda ser revisado y en el fondo se ejecuten las sanciones que corresponden, porque todas las empresas de la región subieron el mismo 26, o sea, no hubo aviso de 30 días. Algo lamentable. Oye, vamos a seguir conversando porque está muy interesante, pero llegó el momento de ir rápidamente a nuestra primera pausa. Vamos y volvemos en Datos Verdes. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de Datos Verdes y seguimos obviamente conversando en pausa porque es bien interesante, ¿cierto, Dayana? Sí. Así es, Leonardo, es bastante interesante las temáticas que estamos abordando respecto al transporte público y también para poder desconectarnos un poco de esta cosa de la capital, porque en realidad las cosas que nosotros vivimos acá en Santiago no tienen por qué ser lo que sucede en la realidad del resto del país. Y eso es súper bueno que Jordi, cómo nos ha sido aclarando cómo ha tenido este funcionamiento, y también dentro de la duda que se plantea, bueno, se hablaron también de cuando hubo el gran alza, el gran golpe, cuando se bajaron el METCO desde el gobierno central, dijeron que iban a haber subsidios al transporte. Me gustaría entender, Jordi, si nos puede explicar, cuando se referían a transporte, ¿era el transporte de carga como los camioneros y tal vez los colectiveros y taxistas, o también esto incluía el transporte público? Porque si estamos hablando de transporte, el transporte abarca bastante temática y el transporte público es uno de los centrales. ¿Qué sucedió en regiones y cómo le está golpeando esto? Porque al parecer no fue así. Claro, esta es una duda común, porque lo primero que dijo el gobierno fue se mantiene congeladas las tarifas del transporte público y también en regiones. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se tranquilizó con eso, dijo, no, está congelada la tarifa, y luego vieron que subían y no entendían nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en el fondo, primero el gobierno entregó un bono de 100.000 pesos a los colectiveros, y eso a nivel país. Ahora, claro, pasa que eso no iba amarrado, por ejemplo, a que ellos congelaran su tarifa. Entonces, por ejemplo, tanto en Puerto Varas como Frutillar, Calbuco y distintas comunas en realidad de Chile, Osorno, los colectivos igual subieron sus tarifas a pesar de recibir el bono. Ese por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no se congeló las tarifas de los buses, por ejemplo, entre Puerto Montt y Puerto Varas, entre Osorno, Río Negro? Lo mismo. Mira, puedo dar hasta los ejemplos aquí en Santiago, por ejemplo, Talagante, Win, porque esos servicios no estaban subsidiados y no contaban con ningún tipo de contrato, nada con el Estado, ningún tipo de regulación, son casi full privado, por así decirlo. Entonces pasa que como al no tener contrato, nada, el Estado no tiene ninguna herramienta para poder congelar las tarifas legalmente. Entonces, claro, pues eso es producto también de años y años que no se ha regulado el sistema sabiendo que existe este problema. Cuando fue el tema de la guerra de Ucrania pasó lo mismo, y lamentable la situación, porque al final los usuarios se ven afectados. Una data muy importante que nosotros tenemos es, por ejemplo, la tarifa del sistema red acá en la región metropolitana ha subido, creo que 170 pesos en los últimos 4 años más o menos, en 4 años. Pero la tarifa entre Puerto Montt y Puerto Varas estos últimos 4 años ha subido más de 1.000 pesos. Pasó de costar 800 pesos a hoy que vale 2.200 pesos, y por una comuna que está al lado. Entonces realmente es una situación crítica, porque ya son tarifas de un 300% más caras.
Jordi, ¿cómo se enfrenta esto desde la mirada de alguien que es integrante del COSOC y de la Subsecretaría de Transporte? ¿Cuál es la importancia que tiene la participación ciudadana, por ejemplo, en la planificación del transporte urbano en tu región? Porque obviamente desde Santiago tú dices 6 kilómetros y una persona que transita en metro, o sea, 6 kilómetros pueden ser un par de estaciones de metro, es bastante más llevadero si se quiere poner sobre la mesa. Pero en este caso particular, tú como miembro del COSOC, la participación que existe a nivel ciudadano, ¿es tan relevante, es tan importante? ¿Cómo es la mirada que tienen ustedes desde esta organización? Bueno, a nivel nacional existe este COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Transporte. ¿Por qué no del Ministerio? Porque el Ministerio tiene dos áreas, que es transporte y la otra es telecomunicaciones. Y ahí habemos 20 organizaciones a nivel nacional, entre ellos la nuestra, pero la gran mayoría son de Santiago, eso sí. Entonces ahí se ven hartos temas, como seguridad vial, principalmente seguridad vial, transporte público y distintas situaciones relacionadas. Ahora mira, la verdad es que estos espacios son consultivos y poco es la incidencia que tienen. Nosotros, de hecho, el día que fue el anuncio del ministro Quirós en televisión de que iba a subir el combustible, ese mismo día el ministro de Transporte nos recibió a las 3 de la tarde acá en Santiago. Pero bueno, eso fue muy llamativo, la verdad, porque nos recibieron a las 3 de la tarde y el anuncio fue a las 6. Entonces, ellos ya sabían lo que iba a pasar, pero no nos comunicaron. Entonces, como que eso hubiese cambiado completamente el tenor de la reunión con el ministro. Pero bueno, mira, lo que más me interesa decir sobre este tema, respecto a las medidas de transporte del nuevo gobierno, es que hoy en día Osorno y Puerto Varas tienen proyectos de buses eléctricos que cambiarían la vida de la gente, y lamentablemente hoy estos proyectos estarían en duda de continuar por parte del nuevo gobierno, y la verdad es que es inentendible cómo con la tremenda crisis del alza del combustible y además con el cambio climático encima se piensan decisiones como esta que no hacen más que amarrar al actual mal transporte público que tenemos en regiones, y que además en cuanto a tarifas y servicios y cumplimientos legales deja mucho que desear. Entonces, por eso nosotros como COSOC de la Subsecretaría de Transporte ahora estamos preparando una declaración en pos de saber en qué estado están todos los proyectos de electromovilidad a nivel país en regiones, y saber si se van a continuar o no, cuáles son los plazos, porque esto es sumamente necesario para la calidad de vida de la gente, y además no está amarrado al tema del alza del combustible, y además contamina menos, que es también lo que nos interesa aquí. Así es, Jordi, la electromovilidad es una de las vías fundamentales para también tener un desarrollo mucho más sostenible en el tiempo. Como tú bien mencionabas y decías, de fuera de China es una de las capitales y de las ciudades con más transporte eléctrico que contamos hoy en día en Santiago, y se espera que eso no solamente sea en Santiago, y es sumamente importante, tú lo mencionas, o sea, 6.000 pesos, 12.000 pesos que te gastes diariamente una mamá que transporte a los hijos en colectivo. O sea, no hay bolsillo que aguante. No hay bolsillo que aguante. O sea, no hay consideración con el trabajador común y corriente, que estamos hablando que cerca del 70% de los chilenos en promedio ganan el sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo se puede ir el presupuesto casi completo de una familia transportándose dentro de su propia ciudad? Ni siquiera estamos hablando, Jordi bien mencionaba que claro, estos transportes como fuera de Puerto Varas a otra ciudad, etcétera, tenían un precio bastante alto, 6.000, 7.000 pesos, pero dentro de tu propia ciudad, dentro del mismo Puerto Varas, de ir de una esquina a la otra, que te cueste 2.000 pesos, o sea, es irrisorio. No es posible. Y la electromovilidad también es el camino para poder mantener los costos, y es importante que el Estado entre en el control de este tipo de necesidades básicas. O sea, estamos viendo que y es una regla, tú lo sabes, Leonardo, como administradores públicos que somos, donde el privado no tiene la capacidad
de ejercer o no tiene interés de ejercer, es deber del Estado hacerse parte de las necesidades de las personas. Entonces, esto claramente no es de ahora, y Jordi lo ha mencionado, y eso no es algo que no se reconoce. Pero ¿hasta cuándo la gente de regiones tiene que reventar sus bolsillos y soportar este tipo de situaciones? Es sumamente importante tanto para temas de clima como para el tema mismo de las situaciones como diarias de las personas. Así que nos ha hecho reflexionar mucho, Jordi, en esta conversación, y también tienes hartos desafíos que se vienen. Esperamos que, independiente de que el COSOC no tenga estas decisiones vinculantes, sí tiene una voz, y una voz que llega a ciertos lugares que otras voces no han podido llegar. Así que yo creo, y me imagino que así debe de ser, las personas de sus regiones están sumamente agradecidas, los que están enterados del trabajo que se está haciendo, porque hay parte de la comunidad que se está haciendo cargo, y eso es bastante relevante. Para ti, ¿qué medidas serían prioritarias para mejorar las conexiones en las regiones, Jordi? ¿Cuáles tú crees que serían esas medidas que deberían tomarse? Bueno, lo primero y más relevante es que se actualice el decreto 212 del Ministerio de Transporte, porque ese decreto es lo que permite lo que tú has dicho, que no se regule nada. De hecho, yo siempre me acuerdo en una entrevista que una periodista me hizo un comentario muy corto pero muy preciso. Me dijo, oye, pero ¿para qué tenemos Ministerio de Transporte si no regula la tarifa, no regula el trazado, no regula el horario, no regula nada? Y claro, toda la razón en ese sentido, porque eso es lo que hace falta. Y eso, la reforma del decreto 212 depende exclusivamente del ministro de Transporte de turno, porque eso no puede ser presentado por el Congreso, ya que es un decreto. Entonces esa es una parte, y por otro lado hay muchas mejoras que sí irían vía ley. Por ejemplo, hay una ley que es la ley Alberto, que está pendiente, durmiendo en el Congreso todavía, que es la de test de droga semestral a los choferes de transporte público, y eso también es súper importante, porque el otro día nosotros teníamos una estadística con controles de senda. Previo al fin de semana largo del 21 de mayo, se hicieron varios controles aleatorios a minibuses, que se le llama allá en la región de los lagos, y salió, de todos los testeados, salió el 50% salió positivo. Wow. El 50%. Y el año pasado, también el año 2025, de un total de más de 140 controles, salió el 21% salió positivo de choferes de transporte público. Pero en la comuna de Puerto Montt, de ese mismo dato, el 40% salió positivo. Entonces quiere decir que actualmente deberíamos estar en niveles de consumo incluso más altos que la región de Valparaíso, que tiene fama por ese tema, lamentablemente. Entonces son hartos temas que hay que meterse, o sea, que el Estado tiene que hacer algo. Está el programa de renovación de flota, eso está en todas las regiones a través de los gobiernos regionales, que renuevan micros y renuevan colectivos. ¿Qué pasó en la región de los lagos? Que allá hay uno de los principales activos económicos es el salmón. Eso es muy conocido a nivel nacional. Entonces hay mucho trabajo de salmoneras, de pesqueras, también de choritos, que requieren transporte de trabajadores. Entonces, ¿qué pasó? Que en muchos de estos casos las empresas de transporte público lo que hacían es que accedían a este subsidio, pero la máquina nueva que compraban con el subsidio la dejan para el transporte de empresa, y la máquina vieja la dejan trabajando con pasajeros. Lo que no está permitido. Y por otro lado, habían casos aún más descarados, que como tú puedes ser, para que ustedes sepan, tú con una pura micro, tú ya puedes hacerte una empresa de transporte público y empezar a trabajar, con una pura micro. Entonces, ¿qué pasaba? Que se creaban empresas de mentira. Por ejemplo, no sé, yo me hago una empresa de Puerto Montt, Puerto Vara, recorrido, y después postulo a renovar mi máquina, y la máquina la ocupo para trasladar trabajadores, o bus de turismo. Entonces hay un montón de cosas que están ahí fuera del control, y lamentablemente
y hay algo que mencionabas en tu reflexión recién que también entra, y es que la autoridad está muy desconectada de esto, está muy desconectada. O sea, ya una vez nos tocó un diputado, por ejemplo, que salió a criticar al gobierno anterior por el alza del Transantiago. Y yo que digo, pero ¿cómo? Si aquí subieron el pasaje 500 pesos y sale el diputado a criticar que subieron 10 pesos en Santiago, un diputado de allá. Entonces hay una desconexión total, pues no ocupan el transporte público, no tienen ni idea. Yo vi una entrevista donde el gobernador regional dijo que no se subía hace 10 años una micro. Entonces hay una desconexión también, pero también hay otro factor que me duele un poco, pero es la realidad, y es que como son gremios de choferes de micro colectivo, los políticos, o sea, concejales, alcalde, core, gobernador, diputado, no quieren perder el voto de ellos. Entonces por eso no salen a hablar con tanta fuerza sobre lo grave que está pasando, porque también está el miedo al costo de perder esos votos. Totalmente, pero no deja de llamar la atención que desde la centralidad de este país no haya suficiente fiscalización, y volvemos a la eterna pregunta que todos los programas nos hacemos con Dayana: ¿qué pasa con la fiscalización? O sea, es que pareciera ser que en todos los ámbitos que está el Estado, indiferente al gobierno de turno, no hay fiscalización. No importa si es en Santiago, en regiones, al otro lado, en Arica o en Punta Arenas, parece que es exactamente igual. Lamentablemente parece que la fiscalización es algo que no se está haciendo, o se hace de mala forma, y ahí, en regiones pareciera que este país funciona como en pequeños feudos, ¿no? Donde quien tiene el control también tiene ciertos asesores que son parte de algún gremio, y ahí empezamos a hablar de esta política chica que a algunos les gusta, a algunos más, a unos menos, pero es lamentable. Tú, parte del COSOC, que finalmente es, ¿no?, la voz o la representación de los ciudadanos, ¿cómo crees que se puede fortalecer la voz de las comunidades frente al diseño de este tipo de políticas públicas? Porque, o sea, si tú me dices que hay personas que pagan un sobreprecio bastante alto, debe existir también un malestar. ¿Cómo se canaliza ese malestar para que también no explote, como generalmente pasa, por ejemplo, en Santiago, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada y seguramente lo vamos a ver en las semanas venideras, la manifestación de estudiantes con respecto al tema del CAE. Pero ¿cómo se hacen a nivel de transporte en tu región para no llegar a ese escenario que ciertamente sabemos dónde empieza y también sabemos dónde termina? Claro, mira, algo que mucha gente me dice de allá en la región es que en el sur la gente no es tan de protesta, es distinto un poco la cultura. Hay protestas, por supuesto, pero no llega tanta gente tampoco. Y lo otro es que, al igual que los temas ambientales, que es lo que se conversa aquí, hay otro factor que es grave, que es agravante, que es que te puedan hacer algo. Porque, por ejemplo, hay muchos casos de dirigentes ambientalistas que los han amenazado, que le han hecho rayados en su casa, que los han seguido. ¿Cuánta cosa más que le ha pasado a incluso algunos que han aparecido lamentablemente fallecidos? Y esa situación se ha dado precisamente por presiones de empresas, salmoneras mismas. Entonces, en este rubro pasa lo mismo. Yo diría que es incluso peor, porque cuando yo empecé con esta labor el año 2023, porque no soy yo nomás, pues esta es una agrupación de usuarios del transporte público. Hoy día tenemos 75 socios en prácticamente todas las comunas de la región, o sea, de la provincia de Osorno, de la provincia de Yanquihue, de Chiloé. Y a mí esto me ha significado evidentemente problemas. A mí me mandan amenazas por Facebook, así como quédate callado, cosas así. Esa es la más relajada. Me ponen comentarios odiosos, y yo sé que son personas de los gremios, pues, de los colectivos, de las micros. Han llamado no sé, una vez pensaban que yo trabajaba en la municipalidad. Nada que ver, nunca he trabajado en el Estado.
y llamaron como para ver si me podían joder. O sea, cosas así como que matonesco total. Entonces, eso dificulta un poco la labor ciudadana, que es tu pregunta. Y en Puerto Varas, por ejemplo, yo aquí lo digo relajadamente, aunque ya lo he dicho también, en Puerto Varas uno típico que levanta la mano para parar el colectivo, a mí no me para el colectivo, me ven a mí y dicen, no, ese no. Es un tema complicado. Ahora mira, yo creo que para este tema hace falta también un cambio en la ley, pues en el fondo los COSOC tienen que tener más poder, sean los comunales, sean los regionales, los de ministeriales, tienen que tener más atribuciones. Imagínate que a la cuenta pública del Ministerio de Transporte siempre nos invitan a nosotros protocolarmente como miembros del COSOC, pero no nos pagan ni el pasaje, ni eso. O sea, sí. De hecho, me acuerdo cuando salió la noticia ya que yo había entrado al COSOC, harta gente puso pitutado la cuestión, pues, si supieran que ahí no nos pagan ni uno. Y hay que estar pidiendo permiso para poder conectarse a las sesiones, para ir a las reuniones. Entonces, realmente es un tema que requiere fortalecimiento. La participación ciudadana tiene que tener más, tiene que ser más vinculante. Totalmente. Oye, vamos a ir rápidamente a nuestra segunda pausa y seguimos conversando, obviamente, en el tercer bloque de Datos Verdes. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el último bloque de Datos Verdes. Seguíamos conversando con respecto a estas problemáticas, ¿no es así, Dayana? Así es, Leonardo. En varias ocasiones nosotros también mencionamos el hecho de que se hablaba mucho de que la grasa del Estado, que sobraba Estado, que el Estado fue como una de las problemáticas y de los temas como pilares que se mencionaron en su momento en las campañas, el super eslogan en las campañas políticas que llevaron al triunfo de este gobierno. Pero resulta que no solo este gobierno, sino de las anteriores, es que claro, puede que haya mucho Estado, pero acá en Santiago. Sí, claro. O sea, falta Estado, falta fiscalización, falta preocupación en regiones, o sea... Estamos nosotros, básicamente. Pero falta esa participación del Estado en la regulación, en proveer servicios básicos. Claro. En las regiones están bastante abandonadas y aquí Jordi nos ha dado una imagen de lo que está sucediendo, porque es distinto, porque uno vive mucho mirándose el propio ombligo y se olvida que estamos rodeados de diversas realidades. Y Jordi, quisiera que nos mencionaras respecto a las oportunidades que ofrece la electromovilidad, las nuevas tecnologías, por qué es importante que se democratice la presencia de esta tecnología y también del rol fiscalizador del Ministerio de Transporte en regiones. Bueno, es importante que llegue la electromovilidad porque es una mejora en la calidad de vida. Eso es lo más importante, y no solo la calidad de vida, sino que el viaje es más bonito, que está más calefaccionado, que la máquina es más bonita. No es solo eso, sino que también que mejore tu economía, también es una mejora en la calidad de vida. Por ejemplo, el caso de esta señora que mencionábamos, que llevaba a los hijos a la otra punta de la ciudad al colegio, que quedó ahí, por cierto, por el sistema de admisión escolar, para el que me diga por qué no la puso en el que estaba al lado de la casa. En ese caso, esa misma persona podría viajar en el bus del proyecto de electromovilidad en Puerto Varas y haría un solo viaje y solo pagaría su pasaje, porque los hijos de básica no pagan. Entonces cambiaría completamente su vida. Y lo mismo para las personas con discapacidad, porque estos buses cuentan con rampa. Hoy en día en la región de los lagos el 1% o menos de buses tiene rampa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que las personas con silla de ruedas, en el caso del terminal, por ejemplo, si se suben en un terminal, ahí como que los reciben de mala onda. De hecho, nosotros hemos hecho muchas denuncias sobre eso, respecto a que no los quieren dejar subir, que los maltratan, que los tratan de aquí y de allá. Y en el caso de la calle misma, una persona con silla de ruedas esperando en la calle, no le paran nomás, siguen derecho.
lo ignoran. Lo mismo los colectivos, o sea, no hay ningún interés. Entonces, en ese sentido es una mejora en la calidad de vida porque todas esas cosas dejarían de suceder. Y por otro lado, respecto a la fiscalización, bueno, hay un dato lamentable que tengo también aquí. Yo me acuerdo un día que vine aquí a Santiago, me bajé en el Terminal Sur, y cuando salí vi que estaba fiscalizando transporte. Yo conté cuántos fiscalizadores habían, porque son esos de chaquetas amarillas que dice fiscalización transporte. Y ahí, esa vez, me parece que habían 9 fiscalizadores. En una cuadra habían 9. ¿Por qué les digo tanto este detalle de que habían 9 en una cuadra? Porque en la región de los lagos, que cuenta con 30 comunas, con una extensión gigantesca desde San Pablo, Osorno hasta Quillón, Futaleufú, que da con Argentina, para todo ese tremendo territorio hay 11 fiscalizadores para toda la región. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Este es uno de los temas que yo levanté en una de las sesiones del COSOC, cuando llegaron del encargado de fiscalización. Igual ahí uno pasa rabia de repente, porque nos mostraron un PPT que mostraba estadísticas de fiscalización a taxis colectivos, micro, autos particulares y más. Y resulta que nos muestra una lámina que decía región metropolitana, y luego pasa a la siguiente lámina, y la siguiente lámina decía regiones. Entonces yo le dije, oiga, pero es que no corresponde lo que usted está haciendo, usted debería tener 16 láminas, porque una es región metropolitana, otra es Arica y Parinacota, otra es Tarapacá, otra es Coquimbo, otra es Valparaíso, porque no corresponde agarrar desde Arica a Magallanes todo lo que está fuera de Santiago y hacer una bolsa, no corresponde. Entonces esa es como la prueba de que está excesivamente centralizado. Yo ahora estoy en Santiago en este momento físicamente. Si yo entrego un oficio en el Ministerio de Transporte directamente en la oficina de parte, ¿saben qué hacen? Lo derivan a la Seremia de Transporte de los Lagos, así que no serviría de nada que yo lo entregue aquí. Y eso también es malo, porque tú puedes estar acusando que te están tratando mal los funcionarios allá y lo derivan para allá. Entonces, como que Santiago atiende Santiago nomás. Y manda a regiones, pero si uno llega no te atiende. Claro, es una realidad triste, lamentablemente, como tú lo planteas. Ahora, quiero pensar positivo y quiero pensar en futuro, ya que nos quedan un poquito más de 2 minutos de programa. ¿Cómo tú te imaginas la movilidad en tu región dentro de los próximos 10 a 20 años? Como así quisieras internamente. que fuera, Claro, yo creo, porque eso, sí, efectivamente. porque la imaginación quizás sea mega catastrófica, pero ¿cómo debería de ser más? Que Sí. Vámonos con algo positivo. Claro, sí, totalmente. No, muy bien, muy bien. Mira, yo confío en el trabajo que hace la agrupación levantando este tema, porque antes nadie decía nada. Hoy en día, si, como mencionaba el tema de las amenazas y todo, si hoy día eso llega, es porque ellos están asustados. Y porque saben que hoy en día no pueden hacer cosas malas, por así decirlo, sin que inmediatamente salgan señalados públicamente, porque nosotros no, en ese sentido, yo siempre lo he dicho, siempre valiente con este tema. Entonces, por eso confío en el trabajo que estamos haciendo, porque cada vez hace más ruido, cada vez hay personas que incluso se tratan de colgar. A mí me pasó que tuve un video muy viral en la radio cooperativa, y ese video se hizo tan viral que después empezaron a salir declaraciones públicas de partidos políticos en la región. Aparecieron 2 parlamentarios diciendo exactamente lo mismo que yo decía en el video, y subieron un video y le pusieron plata para que tuviera publicidad, y ni así llegaron al alcance que había tenido el video. Pero en el fondo quiere decir que empezaron a darse cuenta que el tema es importante. O sea, hoy en día el tema es muy importante. Tú haces una encuesta en la región de los lagos y la conectividad es una de las preocupaciones más importantes, y eso es porque hemos sabido relevar este tema públicamente de muy buena forma. Entonces, en ese sentido, lo positivo es que confío que a futuro todo esto va a tener un fruto, y es que vamos a poder contar, ojalá, con un sistema de transporte intercomunal allá en la región de los lagos y regulado, es decir, buses con estándar red que se muevan entre comunas, entre Puerto Montt y Puerto Varas, Puerto Montt a Frutillar, y que mejore la calidad de vida de la gente, que el tren, tenemos tren, eso no lo he mencionado mucho, pero eso es algo positivo. Volvió el tren hace no mucho y va desde Puerto Montt hasta Yanquihue, pero ese tren podría llegar perfectamente hasta La Unión dado el estado de las vías.
lo que mejoraría también mucho. O sea, yo espero que todas esas cosas se den, que mejore el tren, que se pueda llegar a tener un sistema de transporte regulado, pero para eso tenemos que seguir empujando, y de eso me voy a encargar hasta que se aburran. Totalmente. Dayana, no sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, quería hacerle un llamado a la atención a toda la gente que nos oye respecto a la regularización de las semillas y el SAC. Hay que estar más atentos que nunca respecto a esto. La soberanía alimentaria es algo fundamental de aquí al futuro, así que no olvidar y siempre tener un ojo fiscalizador desde la ciudadanía. Es sumamente importante estar atento a lo que está sucediendo en nuestro alrededor, porque de alguna u otra manera nos va a llegar a impactar, sobre todo en la consideración del retiro de los fondos del programa de mujeres rurales para el PRODEMU. Es algo que está sucediendo, sumamente urgente. Yo conozco mujeres rurales que se dedican y han salido adelante y han sacado la economía doméstica y de su familia respecto a este programa. Es un programa ícono y reconocido a nivel internacional. No puede ser que se le esté quitando la oportunidad a las mujeres rurales, así que con ese mensaje me quiero quedar. Preocupémonos de las semillas de las mujeres rurales y miremos hacia las regiones. Totalmente. Mis pequeños 30 segundos se los voy a ceder a Jordi para que le pueda mandar un mensaje, obviamente, a las personas que nos oyen. Oye, no, agradecido de estar aquí conversando en la región metropolitana. Creo que es relevante relevar el tema de regiones a la región metropolitana. Así que mi mensaje a la gente es parecido a lo que mencionaban recién. Tener siempre el ojo fiscalizador ciudadano activo en todos los temas, no solo en transporte. También lo que mencionaban ahí nos pega muy fuerte respecto al tema de las mujeres rurales. También está el tema de INJUV. ¿Cuántos temas? Realmente me preocupa un poco eso, pero yo creo que con el ojo ciudadano bien activo, bien presente, podemos evitar que pasen cosas a peor. Muy bien. Jordi Valenzuela Muñoz, presidente de la Agrupación de Usuarios de Transporte Público de la Región de los Lagos y miembro del COSOC de la Subsecretaría de Transporte, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar hoy día con nosotros en Datos Verdes. Dayana Kitsi, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Leonardo. Gracias, Jordi, por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio. Muchas gracias. Que ustedes ya lo saben, semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Nos despedimos, que estén todos muy bien. Hasta la próxima.